Buenas noches para todos, saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan en esta hora a través de Spreaker.com. Este es su programa A Solas con el Maestro, transmitiendo desde el norte del sur, desde la República de Venezuela para todos aquellos que nos siguen. Damos muchísimas gracias a todos ustedes por honrarnos con su sintonía. Esa es la idea, de que podamos estar en contacto a través de estos medios. Queremos agradecer también a todos aquellos que nos siguieron en el programa de anoche, los cuales nos honraron con su presencia, y también queremos saludar a todos aquellos que probablemente se estén conectando hoy por primera vez, es decir, nos estén escuchando por primera vez. Si usted no tuvo la oportunidad de estar presente anoche, o si es de aquellos que, como decía, nos está escuchando por primera vez, les recuerdo que anoche hablábamos de un hombre que se llama Juan el Bautista, y estuvimos diciendo por allí algunas cositas y nos quedamos como en las novelas esas que veía la abuelita, ¿no? Yo siempre recuerdo eso cuando era niño, que sin quererlo, como había un solo televisor en casa en aquellos tiempos, entonces al horario, sobre todo este horario, veía la novela y uno sin querer terminaba viendo la bendita novela, y cuando la cuestión estaba más interesante, que iba a pasar, agarraban y cortaban la novela y te dejaban pendiente para el día siguiente. Así pasó anoche. Y anoche hablábamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquel que bautizaba a gente que se había arrepentido. De eso vamos a hablar después en otro programa. Juan el Bautista no bautizaba a muchachitos pequeños, ¿no? Como hacen por ahí aquellos que militan en lo que la Biblia llama la gran ramera, la Iglesia Católica. Y porque ellos resulta que bautizan a los muchachitos pequeñitos, y que para quitarle el pecado original. Bueno, yo les entiendo, porque durante 33 años yo también fui un católico ferviente, ¿no? Y creía también en esas cosas, hasta que leyendo la Escritura descubrí que el Señor decía: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo me pregunté, entonces, ¿cómo es esto que un muchachito tiene pecado original, que hay que bautizarlo para sacarle el mal? Bueno, y así cantidad de cosas que se ha inventado el hombre, mejor dicho, el diablo, porque quien le ha puesto toda esa cuerda de mentiras al hombre en la cabeza, sobre todo los de la Iglesia Católica, ha sido nada más y nada menos que el padre de la mentira, llamado Satanás. Pero bueno, no nos vamos a extender en eso, porque si nos ponemos a conversar mucho, mi esposa ya anoche por segunda vez me lo reclamó. Me dijo: cuando hagan el programa trata de no hablar mucha tontería al inicio, porque entonces después te corre el tiempo y no habla de lo que tienes que hablar. Así que vamos a andar ligerito con el asunto y vamos a empezar a hablar, o mejor dicho, vamos a continuar a hablar de el hermano Juan el Bautista, del cual Jesús dijo que no había que no había nacido profeta más grande del vientre de ninguna mujer sobre la tierra, sino Juan el Bautista. Bien, y anoche reflexionábamos sobre una cosa que dijo Juan cuando se prendió el zafarrancho aquel, porque los discípulos le fueron con el chismecito, ¿no? Usted sabe que esa no es maña solamente de mujeres. Siempre decimos que las mujeres son chismosas, pues yo creo que los hombres llevamos una morena, como decimos por aquí, por estos lares. Y le fueron a meter el chisme a Juan de que Jesús estaba por allá bautizando al otro lado del Jordán y tal, y qué sé yo. Y usted sabe, el diablo se empezó a mover buscando poner enemistad entre Jesús y sus discípulos y los discípulos de Juan. Tú sabes que el diablo nunca se cansa de inventar artimañas para poner a la gente a pelear. Pero Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, se quedó tranquilito, y para que el zafarrancho se calmara y la gente dejara el alboroto que tenía, dijo: conviene que yo mengüe y que él crezca. Y dijo esto a sabiendas de que estaba por culminar el ministerio por el cual Dios lo había puesto sobre la tierra, y que Jesús empezaría entonces el desarrollo del suyo. Pero si lo vemos de una manera espiritual, lo que en realidad quiso decir Juan fue que era
conveniente, esto se aplica para todos nosotros, porque Jesús nos dio una orden, ¿no? A mí me la dio, y en la Biblia que yo leo, así lo encuentro, y todos los días me lo recuerda. Dijo, id por el mundo y haced discípulos. O sea que todo aquel que anda por allí predicando la palabra de Dios, tratando de que la gente venga al Salvador, una vez que lo consigue, una vez que Dios toca el corazón de esa persona y esa se convierte, tiene que comenzar a hacer una tarea de discipulado. Yo, por la gracia y la misericordia de Dios, durante estos 17, 18 años que camino con el Maestro, Dios me ha permitido tener unos cuantos a los cuales he discipulado. Por cierto, de una manera extraña, ¿no? Porque Dios me los pone, me los presenta, aparecen en mi vida sin que yo los ande buscando, en el momento que yo menos los espero, aceptan al Salvador, el Señor me pone a instruirlos ligerito, y después de un cierto punto los manda a ellos para otro lado, y después a muchos de ellos ni siquiera he vuelto a ver, pero Dios me ha dado la oportunidad de discipularles. Ahora, vamos a meditar esta noche por qué Juan llegó a pronunciar esas palabras. Conviene que yo mengue y que él crezca. Mire que Juan lo sabía perfectamente. Juan tenía idea de lo que estaba diciendo. Y vamos a leer en el Evangelio según Mateo, a partir del capítulo 3, donde el hermano Juan allí explica las razones por las cuales es necesario que usted mengüe y que crezca Jesucristo. Recuerde que el apóstol Pablo en sus oraciones pedía sin cesar que todos aquellos que habían sido alcanzados con el Evangelio de Jesucristo crecieran sin cesar hasta alcanzar la estatura perfecta, es decir, la estatura de Cristo. Cualquiera que me oye de repente se asusta, pero no se extrañe, no. Aquí hay que llegar a un punto en que usted tiene que ser como el Salvador. El mismo Pedro, fíjese usted, Pedro, aquel que lo negó 3 veces, una de las veces que lo negó, o mejor dicho, una de las formas por lo cual lo reconocieron, y fue una de las veces que él lo negó, era por su forma de hablar. ¿Ves? Dijeron, tú hablas como él, tú te pareces a él. O sea, no podía esconder Pedro que había estado con el Maestro, era ya un discípulo, no era un simple creyente. Entonces vamos a ver lo que decía el hermano Juan, lo que él sabía, mejor dicho, para poder haber llegado a decir aquellas palabras famosas que anoche, por cierto, le pusimos como tarea que se aprendiera. Juan capítulo 3, versículo 30. ¿Se lo aprendió? Bueno, si no se lo aprendió, se lo va a tener que aprender, si es que quiere convertirse en discípulo. Ahora, si usted es de aquello que es un simple creyente y quiere seguir así el resto de su vida, me parece que sintonizó el canal equivocado. Mire que yo aquí no trato de ofender a nadie, no se vaya a poner a pensar cosas raras, que el hermano se pone a decir cosas duras, no. Lo que yo quiero es que usted se despierte del sueño espiritual y entienda de qué se trata este asunto. Bien, entonces estamos en el Evangelio según Mateo, aunque este episodio también se describe en los otros evangelios, pero vamos a leerla aquí en Mateo capítulo 3, a partir del versículo 1. ¿Cómo hacemos? Como los religiosos. Los religiosos casi que se persignan, ¿no? Y dicen, vamos a leer la santísima palabra de Dios con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, yo aquí no voy a leer nada. Aquí vamos a escuchar a Dios. Recuerde que cada vez que estamos delante de las Escrituras, y por supuesto tenemos que leer, en realidad lo que estamos haciendo, mejor dicho, la actitud del corazón suyo debe ser escuchar, desear escuchar lo que Dios tiene que decirle. Escuche lo que Dios tiene que decirle esta noche. Dice la Escritura, mejor dicho, dice el Señor, porque la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis fue escrita por la mano mismo del Señor Jesucristo. Ay, Dios mío, aquí empiezan a tirarme piedra. Pues sí, dicen las Escrituras que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Jesucristo, cabezón.
Así que el Señor se usó de Pablo, de Juan, de Mateo, de Zacarías, de Mandrake el mago, hombres que usaron sus manos para escribir las escrituras, pero en realidad era el Espíritu de Dios quien le hablaba en la patica y la oreja y le dictaba lo que tenían que escribir. Es palabra de Dios desde la A hasta la Z, desde Génesis al Apocalipsis, es palabra de Dios, es palabra de Jesucristo, el verbo de Dios. Coja el trompo en la uña y no se asuste que estamos comenzando. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánta gente he escuchado yo que cuando uno le habla del arrepentimiento dice, bueno, pues yo no tengo nada que arrepentirme, yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo y se ponen con 300.000 excusas? Pero yo le hago varias preguntitas, rapidito. Aquí nadie me puede venir a decir que no tiene nada de qué arrepentirse, alabado sea Dios. Yo lo agarro, usted sabe, con un cuestionario facilito, en aquellos 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés allá en el monte Sinaí. Me acuerdo del hermano Vigilio cuando cantaba: la gloria de Jehová descendió en el Sinaí, y por ahí se iba. Entonces, cuando me encuentro con esa gente que dice, no, yo no tengo nada que arrepentirme, yo empiezo a recordarle los famosos 10 mandamientos. Le digo, oye, ¿tú le eres fiel a tu esposa? Sí, yo sí. ¿Tú nunca has robado? No, yo jamás he robado. ¿Y tú nunca has asesinado? No, yo jamás. Y a usted sabe, llega un momento en que de repente los agarro con una que es donde todo el mundo se resbala. Y le digo, mira, ¿y tú jamás has dicho una mentira? Entonces tú sabes, sí, bueno, yo claro, mentiritas blancas, tal. Bueno, yo le digo, la Biblia dice que todo aquel que practica la mentira es hijo de aquel del cual Jesucristo dijo, padre de la mentira es, tiene por padre al diablo, así que tiene necesidad de arrepentirte. Si tú eres de aquellos que están en sintonía y crees que no tienes nada que arrepentirte, te aseguro que cantidad de veces en tu vida has mentido. Así que busqué la manera de parar la oreja, porque es menester que usted se arrepienta. Porque ante Dios, si usted no tiene Jesucristo, usted está metido en un tremendo rollo, ¿yo? Entonces Juan decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino de los cielos? Bueno, estaba diciéndole que Jesucristo ya andaba por ahí merodeando, que en breve iban a conocer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, escuche esto, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora yo me pregunto, ¿cómo haría aquel hombre para comer miel? Porque aquí donde yo vivo hay panales de abejas, de avispas que crecen en las matas, y muchas veces, les confieso, tengo que eliminarlas porque son matas de fruta. Entonces tengo niños y tengo que tratar de que cuando esos muchachitos se vayan por ahí a comerse el mango o algo, no los vayan a picar, y tengo que eliminar los benditos panales. Ahora, pero nunca se me ha ocurrido agarrar la miel. ¿Cómo se hará para agarrar la miel sin que las abejas te piquen? Y esta langosta que comía Juan, no crea usted que son las que comemos aquí en el Parque Nacional Morrocoy. Esto es un conjunto de islas, Parque Nacional protegido aquí en la República de Venezuela, un sitio paradisíaco. Por cierto, si usted no lo conoce, métase por ahí en Google, en Internet, y busque Parque Nacional Morrocoy, para que vea que no tenemos nada que envidiarle por allá a Tailandia, ni a ninguna de esas zonas por allá donde la gente va o suele pasar sus vacaciones. Aquí verdaderamente la mano de Dios ha hecho cosas maravillosas y tenemos un paisaje realmente hermosísimo. Y entonces Juan comía langosta. Aquí se comen langostas de esas de mar. Juan comía langosta, eran esas taras, esos grillos que andan por allí. Y dice, y salía él, Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados.
Toda la gente de Judea,